Muy buenos días, vamos a dar continuación al tema que estamos desarrollando sobre la generación de ambientes de aprendizaje. Bueno, la semana pasada revisábamos, bueno, más bien el video pasado, revisábamos justamente la cuestión tan importante de darle un orden, una disciplina, un contexto, crear un marco de referencia al alumno para que justamente pueda autogestionarse. Esto incluye, pues lógicamente, no nada más la preocupación por mantenerlos quietecitos y calladitos, que tengan tenido la clase, pero que no puedan a lo mejor de repente cuestionar o de repente solamente estén callados y ya. Eso pues obviamente es una parte sí importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, mantener el orden, el control de grupo, pero más allá de esto, lo elemental de cualquier práctica docente a cualquier nivel académico, desde preescolar hasta grado superior, pues va a ser lo que vamos a revisar a continuación. La creación de un ambiente positivo de aprendizaje, donde el término positivo finalmente pues tiene que ver con un ambiente que garantice que realmente se está adquiriendo el aprendizaje, el conocimiento y que no es solamente una transferencia de información. Hay que recordar que lamentablemente en muchos contextos, sobre todo educación básica, pues todo queda solamente en la repetición de información, en la memorización de dicha información. Sin embargo, pues obviamente sí es algo elemental recordar, almacenar información, pero más allá de esto, se trata de buscarle un sentido, un significado justamente a dicha información, de tal manera que pues dicha información se incorpore a los esquemas de pensamiento de los niños. O bueno, no solamente de los niños, sino también de los jóvenes y de los adultos en el caso de la universidad. En ese sentido, parte esencial que también va de la mano con la cuestión del orden, va a ser hablar de dos cosas muy importantes, las reglas y los procedimientos necesarios. Perdón. En este caso, cuando hablamos de reglas y procedimientos, lo podemos hablar justamente que es uno, qué es lo que de suyo siempre se hace dentro de la clase, cuál es la rutina, llegar, bueno, cuando estamos en una modalidad obviamente presencial, llegar, sentarse en su banco, sacar su cuaderno, su material que vayan a necesitar para la primera clase. Eso sería justamente la rutina. Y sabemos que en todas las escuelas, de todos los grados, siempre hay rutinas que se siguen de manera pues cotidiana. Estas son necesarias porque finalmente dan también un sentido de coherencia y un sentido de orden también a lo que es el comportamiento de los alumnos. Pero también tenemos, aunque obviamente la imagen está hacia abajo, no tiene mucha relevancia esto, que esté hacia abajo, es igual hacia arriba, en el sentido de que es importante también, los procedimientos que debe de seguir, por ejemplo, un alumno para realizar una tarea, ¿sí? Es decir, cómo le va a hacer. Y en este caso pudiéramos hablar de instrucciones. Es elemental las instrucciones que da el docente para que el alumno pueda finalmente saber qué es lo que se va a hacer, saber cómo se le va a hacer y finalmente pues lo haga de manera eficaz. Bien, las reglas. La cuestión de las reglas es algo, en un punto, es un concepto pues esencial. Las reglas van desde la casa. En realidad cuando el niño llega a un sistema educativo formal, las reglas ya van implícitas. Es decir, las reglas ya van justamente de la mano con la formación que ha recibido en esos primeros años con la convivencia con los padres. Y en este caso la regla va a ser una aseveración, o sea, una afirmación, ojo, muy importante, en positivo, que especifica conductas esperadas y las conductas prohibidas. Dicho de otra forma y más sencillo, lo que se debe hacer y lo que no. Ahora, puse énfasis en esta parte de afirmaciones en positivo. Es decir, para que la regla funcione, tiene que decirse qué hacer, ¿sí? No tanto basar la regla en utilizando la palabra no.
no correr, no empujar, no gritar. Para cierto tipo de niños, sobre todo cuando son pequeños, ok, sí se pueden implementar ese tipo de reglas, pero tampoco sería muy prudente nada más dejarlo así, en una regla en negativo. Hay que recordar que la regla es justamente tiene como objetivo moldear el comportamiento del menor. Por lo tanto, tendríamos que hablar de reglas también en positivo. Es decir, si la regla o la prohibición es no correr, tal vez sea mejor poner camino o me desplazo tranquilamente. Obviamente es mucho más sencillo que el niño entienda no correr, pero hay que recordar, y insisto mucho en este punto, de que la regla tiene que ser siempre en positivo de preferencia y solamente lo estrictamente indispensable en negativo. Lamentablemente a veces, incluso desde la familia, tenemos una generación de reglas del estilo 10 mandamientos. ¿Por qué 10 mandamientos? Digo, con todo respeto. ¿Por qué no harás esto? No correrás, no gritarás, no empujarás, no dirás malas palabras, no pelearás con tu hermano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este tipo de reglas entonces tendrían que cambiarse o buscar la manera de cambiarse a una afirmación en positivo. Sobre todo pues para niños que a lo mejor van empezando, que de repente pues no les queda claro qué es lo que hay que hacer. Y justamente por eso, un ejemplo que puedo hablar, que puedo colocar sobre esta importancia de las afirmaciones al momento de delimitar reglas es, por ejemplo, una instrucción. Aunque bueno, la instrucción es otra cosa diferente. La instrucción siempre se dice específicamente qué hacer y cómo hacer. La regla tiene que ser igual, como una instrucción en afirmación. Caminarás lentamente en tu casa. Respetarás a tu hermano, de repente cuidarás el cuerpo de tu compañero, etcétera, ¿no? Finalmente, este tipo de afirmaciones, de reglas, hacen justamente que el niño aprenda lo que va a hacer. Lo que no va a hacer, eso es hasta cierto punto sencillo. Digo, y hasta cierto punto porque sabemos que hay niños que de repente pues no entienden rápido a la primera la regla, ¿no? Pero ciertamente lo más recomendable sería cambiar nuestro sistema de reglas en negativo a uno más propositivo. Un autor señalaba justamente sobre esto, que tenemos reglas o normas prohibitivas o coercitivas y otras que son prescriptivas. O sea, algunas que son proscriptivas y otras que son prescriptivas. Una regla proscriptiva es justamente una negación y una regla prescriptiva es qué sí voy a hacer. Insisto, siempre le debe de quedar claro a un alumno qué es lo que debe de hacer justamente para que lo haga. ¿Sí? Ok, continuando con esto, procedimientos o rutinas, ya hemos comentado anteriormente, muy de manera superficial, se puede definir justamente como los pasos establecidos para realizar una actividad. En este caso tendríamos que decir justamente que, como decía hace rato, tiene que ver con cómo voy a hacerle para hacer alguna actividad. ¿Qué pasos debo de seguir? ¿Sí? Ya hace algunos años tuve la oportunidad de con una compañera, una colega mía, una doctora en neuropsicología actualmente, en ese tiempo era licenciada como un servidor, estuvimos trabajando juntos justamente empleando una metodología española que se llama programa PIAR, ¿sí? Programa de incremento de la atención reflexiva, ¿sí? Básicamente se basaba en 5 instrucciones, pero que tenían la particularidad de ser 5 autoinstrucciones. Atención, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Sería, por ejemplo, un procedimiento. ¿Qué debo hacer antes? Digo, ¿cuántas veces nos ha pasado mucho en las clases presenciales a distancia, con primaria, por ejemplo, o incluso con universidad? ¿Quién? Y ya están levantando los niños la mano. Espérense, todavía ni siquiera déjenme decir la pregunta, ¿no? Y hace rato estaba viendo justamente un programa de concursos en YouTube
y había esta parte, ¿no? Antes de que el comentarista o el presentador haga la pregunta, ya está todo el mundo saliendo de su asiento. Finalmente, ahí es primero, ¿qué debo hacer? Ese sería un procedimiento inicial, ¿sí? Cuando es, por ejemplo, aplicado a niños que tienen ya lectura, que ya tienen proceso de lectura, lectoescritura, pues una segunda instrucción era, leo atentamente, ¿sí? Ok, y leer atentamente tal vez sea justamente donde muchos alumnos fallan, que en el sentido de, ok, el profe dijo que hiciéramos esto y ya leo así al aventón y ya empiezo a escribir. Todavía ni siquiera sabes de qué trata el texto y ya estás haciendo resumen. Eso es justamente algo importante, ¿no? Entonces sería, primero, leo atentamente, digo, pongo atención, ¿qué voy a hacer? Segundo, leo atentamente. Tres, pienso, hago un plan, ¿sí? Es decir, aquí estaríamos introduciendo en estas instrucciones la idea de la planificación a través de justamente pues, las funciones ejecutivas, ¿sí? Donde finalmente esta cuestión de hacer un plan, de pensar qué es lo que voy a hacer, nos llevaría justamente a reflexionar o le llevaría al alumno a reflexionar sobre las formas diferentes que se pueden hacer las cosas. Obviamente partiendo de lo que ya se dijo a través de la instrucción verbal del maestro y también a través de la lectura. Después sería el cuarto paso, la cuarta instrucción sería lo realizo o lo ejecuto, ¿sí? Con cuidado. Es decir, hago la actividad que se me indicó. El siguiente sería, por ejemplo, repaso y corrijo, ¿sí? Repaso y corrijo sería pues justamente si me da tiempo o si tengo tiempo, que este programa pues se implementó para niños con problemas de déficit de atención e hiperactividad. Por lo tanto, aquí la idea era introducir en todas las actividades que consistía el programa una demora de tiempo forzada. Es decir, tienes 10 minutos para hacer esta actividad y 10 minutos significa que no vamos a poder pasar a otra actividad si no han pasado los 10 minutos. Entonces, si acabó primero, en lugar de que de repente ya acabé y me lo revisa, no. Es espérate, sigue ahora, repaso y corrijo, justamente para también introducir la idea de la demora de tiempo forzada. Y por último, un último paso, aunque en esencia no es un paso como tal, por eso son 6, no 5, como mencioné originalmente, sería soy bueno en esto, ¿sí? Es decir, en este caso sería algo muy importante dar la retroalimentación positiva al trabajo desempeñado al niño, siempre y cuando se haya sujetado a esto que decimos que son procedimientos o rutinas. Y esto también es parte, aunque bueno, el programa se aplica originalmente a un ambiente pues de niños con problemas de hiperactividad, pues pueden servir justamente para nuestra propia praxis docente, ¿no? De repente la idea de hacer que el niño sea más reflexivo, hacer que nuestros alumnos sean muchos más reflexivos. Sobre todo, particularmente, tengo ahorita un grupo en la universidad que está haciendo prácticas de psicología educativa, pues justamente es importante meter esta idea, ¿no? Que ellos trabajen con esta metodología para hacer justamente su planeación y obviamente que la incluyan en su planeación didáctica, que también forma parte pues justamente de una creación de un ambiente positivo de aprendizaje. Ok. Ahora, ciertamente, cuando nuestro pequeño niño realiza correctamente sus actividades, puede recibir una consecuencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Una consecuencia positiva. Pero, ¿qué pasará cuando, por ejemplo, el niño realiza mala actividad o se equivocó o tiene errores? Digo, finalmente son niños, ¿no? Aunque de repente el programa se escuche muy bonito, idealmente, pues sabemos que va a tener que repasar y corregir no una, sino varias veces. En lugar de proceder al clásico y tradicional castigo, está mal, se puede pedir justamente al niño que repita el trabajo. Por ejemplo, si rompe una norma, pues que de alguna forma repare ese daño o que enfrente las consecuencias naturales de sus actos. Esto ya sería sobre todo aplicado
a cuestiones ya más de tipo conductual, no tanto académico. Es decir, si la norma en clase o la rutina en clase, la regla es respeta a tu compañero y nos damos cuenta que fulanito le picó los ojos o le jaló el pelo o empujó, pateó, le dio un manazo a otro compañerito o compañerita, bueno, es obviamente, bueno, la primera intención siempre va a ser dar el castigo, ¿no? Pero en este caso, hablando de un ambiente positivo, ok, el castigo puede servir. Y digo puede porque no siempre sirve, ¿sí? A lo mejor una tendencia muy fuerte sería, si el niño está portándose mal, digamos, en lo que implica este término tan subjetivo y tan vago de portarse mal, la primera intención suele ser, pues, sacarlo de la clase. Y a lo mejor con eso, en lugar de estar castigando, censurando la conducta de lo que hizo, de, por ejemplo, agredir a un compañero, estoy fomentando esa conducta porque el niño obtiene lo que él quería, que a lo mejor era no tanto causar un daño a la persona, sino salirse del salón de clases. Y ya lo corrí. Ya le di el famoso y legendario tiempo fuera, que por cierto está mal empleado en las escuelas. Ya lo moví, ya lo corrí. Y lo vamos a ver en el patio deambulando, no sé, en salón, ventaneando los salones. Y nunca va a faltar una maestra un maestro pues que lo descubra, lo detecte y pues obviamente se haga más grande el asunto, ¿sí? Ahora, en ese sentido, en lugar de hacer esto, pues diríamos, ok, a ver, sí puede haber una consecuencia como un castigo, nunca debe de ser físico, incluso lo sabemos por ética y por cuestiones legales. Sí puede haber un castigo, pero más que el propio castigo en sí mismos, es las consecuencias que tuvo ese comportamiento negativo del niño. Se le puede pedir que, por ejemplo, pida una disculpa, repare el daño que hizo, no sé, o sea, dependiendo obviamente pues del tipo digamos, de conducta inapropiada que haya llevado a cabo. Finalmente es hacer que él asuma sus propias consecuencias. Y no pero también aquí tendríamos que cuidar mucho algo que me he dado cuenta con los niños muy pequeños. Se portan mal, me disculpas, pues el agredido, el ofendido siempre dice sí y ya, como que ahí quedó. Aquí obviamente sería como tratar de hacer que no quede como un discurso hueco de me disculpas sí y ya quedó ya así. Sino también, ok, ¿qué puedo hacer? Me disculpas, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Ahí ya estaríamos justamente haciendo que el niño no nada más pida disculpas o perdón, sino que también se comprometa a hacer algo en pro de esa persona, que es mucho mejor desde mi punto de vista que el simple me disculpas. Ahí están las consecuencias. Bien. Bueno, en cuanto a la aplicación de categorías de sanciones o castigos para estudiantes, ok, públicamente, ojo, más bien cuidando de no dañar la persona, sino solamente criticar la conducta, expresar públicamente en el grupo mi desilusión como maestro del comportamiento, repito, del comportamiento de el niño o del alumno. Me da mucha pena y tristeza ver que el día de hoy fulanito de tal, Panchito, se está portando inapropiadamente, está haciendo XXX, ¿sí? Pues de repente si decimos, se está portando mal, bueno, ok, pero ¿qué fue lo que hizo? Digo, a lo mejor el niño que no estaba atento cuando pasó el evento, ni siquiera se dio cuenta de qué es lo que pasa en realidad. Entonces, es decir, que me doy cuenta que me da mucha tristeza, me da mucho desilusión, que Panchito haya tirado los colores de Juanita, ¿sí? Ahí seguiría justamente las consecuencias. Pídele perdón a Juanita, Panchito, y pregúntale qué puedes hacer para ayudar, ¿vale? Esa sería una expresión de disolución. Pérdida de privilegios. Ok, aquí pudiera ser el clásico también y ya bastante legendario. Fulanito de tal, como hizo esto, hoy no vas a salir a recreo. Hoy no vas a... Hoy que nos toca clase de música,
tú no vas a tocar un instrumento tú solo, tú vas a estar sentado con alguien más, ¿sí? Y no vas a pelear o vas a evitar justamente pelear el instrumento. Tiempo fuera o exclusión del grupo. Ok, el tiempo fuera. El tiempo fuera lamentablemente en las escuelas se interpreta como sacar al niño del salón, que eso sería en realidad la exclusión del grupo. El tiempo fuera es tener un espacio donde el niño pueda relajarse, donde pueda tranquilizarse, y es algo así como, bueno, si a alguien le gustan películas de este tipo de cómics, así como de superhéroes y todo esto, el tiempo fuera sería como una dimensión paralela a lo que ocurre en clases. Es decir, no, ojo, nunca se debe de manejar como el lugar de castigo. Se debe manejar como el lugar para relajarse, el lugar para tranquilizarse. Incluso, obviamente, pues con los niños, con un adulto, con un adolescente, pues no siempre funciona, porque habría que ver que ya son mayores. Y con un menor podría ser. Bien, como volviendo con el pobrecito de Panchito, que es una tragedia el pobre. Volviendo con Panchito, ok, vamos a llevar a Panchito a el lugar para que se tranquilice. Vamos a, ya igual, suponiendo que son menores, son de kinder o de primaria baja, ok, vamos a entrar a ese lugar especial y vamos a cerrar la puerta para que se pueda tranquilizar. No pueden hablarle, ni él tampoco puede hablar con ustedes, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar allí? Como, algunos psicólogos comentan que puede ser 1 minuto por año de edad, ¿sí? Es decir, si tiene 6 años serían 6 minutos, si tiene 7 años 7 minutos, si tiene 8 años 8 minutos, o hasta que logre calmarse. Y eso sí, decirle al niño que no va a poder salir de allí hasta que el maestro vaya con la llave de esa puerta a esa dimensión de tranquilidad y lo saque. Es decir, no puede pararse de ese lugar, porque si no va a tener que regresar y esperar a cumplir su tiempo. Eso es en realidad el tiempo fuera. Y no es, repito, como lo manejamos tradicionalmente en las aulas, sacarlo del salón de clases, ¿sí? Sobre todo para alumnos que ya son más grandes, donde el tiempo fuera pues, obviamente no funciona del todo, o en la secundaria, por ejemplo, ok, Pancho, ya no es Panchito, ahora es Pancho, se portó mal, hizo algo, necesito que tú reflexiones por escrito lo que hiciste. A ver, no sé, le escondiste la mochila a tu compañera, bueno, ya no es Juanita, ahora es Juana, le escondiste la mochila a Juana, ¿sí? ¿Por qué está mal que le hayas, ¿cómo se llama? Que le hayas escondido su mochila? Y el alumno en cuestión tendría que entregar por escrito, ¿sí? Ya obviamente no nos va a hacer una disertación allí apoyada en autores ni nada por el estilo. Ya allí nos va tal vez en una hoja de papel, en el cuaderno tal vez, pues justamente un discurso de por qué él cree que no debió haber hecho eso que hizo, ¿sí? Es algo que puede aplicarse justamente a lo que son los alumnos ya de primaria alta para arriba, ¿sí? Lógicamente, pues lo más que socorrido va de la mano de exclusión del grupo. Vas a ir a ver al director y le vas a platicar qué es lo que pasó. No siempre funciona. Obviamente no podemos tampoco dejar solo al grupo para ir a custodiarlo. Podemos tal vez hacer, aunque no sería como que muy recomendable, hacer que algún alumno acompañe al alumno sancionado a la oficina del director y pues ahí ya dejar que él, el director, pues finalmente o la dirección tome las medidas correspondientes. No siempre funciona porque aplicaría lo mismo que el tiempo fuera. Hago mi relajo, hago mi despapalle, me sacan y yo contento. Porque no me gusta la clase de matemáticas, no me gusta la clase de inglés o la clase de educación física. Digo, ¿quién reprueba educación física? Pero bueno. Otra es detención, sobre todo cuando esta se aplica ya a alumnos ya de secundaria, preparatoria tal vez, donde tendrán que quedarse después del tiempo de clases tal vez media hora y pues ya de ahí de alguna manera justamente aplicar por ejemplo reflexión escrita sobre el problema
o alguna actividad académica que se designe. El problema de esto, pues generalmente va a ser la cuestión de los traslados, de los tiempos. Tampoco podemos retener a un niño, tener un niño en detención por más de una hora, tal vez. Lo más apropiado sería a lo mucho, y ya es demasiado, media hora, ¿sí? Y obviamente se le tiene que explicar qué es lo que se va a hacer. Y otra cosa muy importante, detención no es dejarlo deambular solo por la escuela, sino estar un docente justamente con él en un lugar específico haciendo alguna actividad. Y bueno, obviamente pues ya sería como la pena máxima, así como sería ya el máximo castigo de todos, pues sería contacto con los padres de familia. Aquí pues lógicamente ya sería pues algo más grave, más serio, también en función de la falta cometida, pues poner tal vez un citatorio, una llamada por teléfono y pedir que vengan por el alumno. Insisto, esto pudiera aplicarse a niños de primaria alta, bueno, a cualquier nivel de primaria, pero, repito, tendrían que ser casos graves o casos muy delicados, ¿sí? Y por caso grave, tal vez sea, por ejemplo, una violación flagrante, así como que muy, pues tal vez escandalosa de una norma percibida. Es decir, cuando el alumno formalmente, con toda la alevosía, premeditación y ventaja, causó un daño a alguien o hizo algo que no era apropiado. Bien, esas serían pues algunas ideas justamente para esta cuestión de mantener un buen ambiente de aprendizaje. También, a continuación vamos a ver un poco justamente, perdón, no es esta. Ok, era esta. Permítanme, ya. Perdón, es que no encontraba la secuencia. Bien, otra estrategia para mantener un buen ambiente de aprendizaje va a ser, por ejemplo, uno, favorecer la participación. Ok, partimos de algo muy elemental. Primero que nada, el docente tiene la responsabilidad de especificar con claridad cómo quiero el trabajo que voy a solicitar. Si es un resumen, si es un reporte, si es un ensayo, un cuadro comparativo, mapa mental, cuadro conceptual, etcétera, etcétera. Línea de tiempo, ¿cómo se llama portafolio de evidencias, algún material elaborado. Bueno, independientemente de qué sea, se debe de especificar siempre con claridad los requisitos de dicho trabajo, para que el alumno obviamente pues no interprete y no piensa, es que yo creí que era así. No, es para que el alumno finalmente sepa qué es lo que se va a hacer. 2. Comunicar los aspectos específicos de las tareas. ¿Qué significa esto? Ok, tal vez en esta parte implicaría necesariamente cómo se va a evaluar la actividad. Y en esta parte de cómo se evalúa la actividad es, ok, si voy a ponderar, si voy a valorar ortografía, presentación, portada, alineación del texto, tamaño de la letra, contenido de la diapositiva o del ensayo, como quiera ser, bueno, obviamente pues lo tengo que señalar allí. Justamente para que sea mucho más fácil para el docente calificar esas actividades. Algo muy importante que también se tiene que hacer para tener un buen ambiente de aprendizaje dentro de este concepto de favorecer la participación es supervisar el trabajo en progreso. Ok, repito, estamos en una sesión presencial. Ojo, aquí ya sería, por ejemplo, porque alguien decía una vez, ahora con eso de la pandemia, es que bueno, ahorita en realidad no podemos revisar el cuaderno del niño. Bueno, ok, si tienes en tu salón virtual a 20 niños, lógicamente ni de chiste vas a poder a lo mejor rectificar cada cosa. Algunos colegios, por ejemplo, donde mi señora esposa labora, pues son grupos pequeños, no más de 10. De hecho son menos de 10 casi siempre, son 5 o 6 alumnos. Y en estos casos sí se puede justamente verificar lo que está haciendo cada uno. Y ok, y ahí sí como de manera muy puntual, muy precisa, es ok, a ver, dejo la actividad. En lugar de enfocar a la aburrida cara del profesor,
que esté guapo o no esté guapo, bueno, eso es lo de menos. En lugar de enfocar la cámara en mi imagen, enfoco la cámara en lo que va a hacer el niño. En ese momento doy la instrucción verbal y al mismo tiempo hago la actividad yo en un cuaderno. ¿Sí? Y justamente, ok, ahí está, por ejemplo, lo que va a hacer el niño, la instrucción verbal, la instrucción gráfica, por así decirlo, el ejemplo, ahora sí. Y órale, hay que empezar a trabajar. Lógicamente se puede ya dependiendo de cada actividad, se puede asignar un tiempo para realizar la actividad, un tiempo prudente, obviamente. Y ahora sí, a ver, en esta parte de supervisar el trabajo, a ver, Panchito, otra vez Panchito, ¿no? A ver, Panchito, ¿cómo vas? Enséñame tu cuaderno, levántalo y preséntalo frente a la pantalla, ¿sí? Ciertamente esta modalidad híbrida que tenemos ahorita, bueno, más bien esta modalidad virtual todavía, está por implementarse tal vez la modalidad híbrida. Esta modalidad de alguna manera tiene esa posibilidad, pues revisar el trabajo que está haciendo. Ciertamente a lo mejor es un poco más de trabajo porque son pocos alumnos, no es todo el grupo completo, pero digámoslo así, que en comparación con los grupos tradicionales de clase, por ejemplo a nivel presencial, eran 30 alumnos, se dejaba la actividad y el profe pues, obviamente no podía multiplicarse en hacer clones de sí mismo, no podía multiplicarse y lógicamente verificar a cada un alumno. Pero estando en esta modalidad sí se puede hacer y es importante que se supervise el trabajo. ¿Cómo se va haciendo? No, a ver fulanito, levanta tu cuaderno. No, yo veo que ahí le faltó. A ver, revisa el último punto, revisa el último párrafo, revisa la última operación, revisa el último número. Ya depende de cada actividad. Y algo muy importante, pues también de la mano de la supervisión debe de ir la retroalimentación. 2. Más vale prevenir que lamentar. Esto de alguna manera, pues es un viejo y conocido refrán, ya muy de nosotros los mexicanos, donde por ejemplo, ok, el docente, nosotros, el psicólogo educativo, el pedagogo, el profesor, el docente, debe de estar justamente pendiente de lo que pasa con su grupo a nivel presencial, digamos a la antigua, ahora sí sería la antigua, ¿sí? Como a nivel virtual. Ok, ciertamente a los alumnos en primaria se les está pidiendo que se conecten a su clase con la pantalla, con la cámara encendida. ¿Por qué? Digo, de alguna manera me ha tocado por la triste experiencia con alumnos de universidad, con niñas de universidad, donde de repente, pues ok, entran a la clase, prenden su computadora, entran a la sesión, a la reunión, y ok, ahí están, ahí está el icono, o sea, el profesor hablando acá solo, al aire prácticamente, de hecho, al aire, y tal vez de repente pregunta, a ver fulanito, ¿qué piensas de esto? ¿O cuál es tu aportación? ¿O qué opinas de? ¿O qué es esto? Y un silencio sepulcral. A veces, en nuestras clases a nivel de licenciatura, a veces parecen una sesión espiritista. ¿Por qué espiritista? Fulanito, ¿estás allí? Fulanito, ¿me escuchas? Fulanito, dime algo. Y fulanito, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, en este caso, pues en universidad, pues no podemos tampoco así como exigir como tal, por cuestiones de, pues también de intimidad y privacidad, pues, que enciendan la cámara. Sí podría sugerirse, plantearse desde el principio, pues no obviamente no al final de la clase o al final a medio curso, podría plantearse al final, ok, mínimo cuando te hable, prende tu cámara, mínimo, ¿sí? Para ver justamente quién me está preguntando, quién está hablando. Ahora, en ese sentido, pues, volviendo con primaria, con preescolar, primaria, tal vez secundaria, pues sí estar en todo, como dice ahí, esa omnipresencia. Supervisar justamente las actividades y el grado de atención del grupo. Es decir, ok, dejo la actividad, la ejecuto yo en el cuaderno, la explico verbalmente en pantalla,
Repito, no se trata de que el alumno me vea a mí en la pantalla, hablando solo, ¿sí? Sino que finalmente vea lo que el alumno vea lo que se supone que debería hacer. Si es una operación matemática, pues ok, a ver, la operación se va a hacer así, y a ver, enfoca tu trabajo, quiero ver cómo vas, que ahí sería justamente supervisar las actividades, el grado de concentración y el control de avance. Ok, en cuanto a la supervisión de tarea de concentración, ok, como a lo mejor enmarcamos al principio en el encuadre de la materia, que pues íbamos a trabajar con cámaras abiertas, pues obviamente me doy cuenta quién está, quién no está. Hay un video muy chistoso justamente de esta maestra que van a entrar a sesión, es un video obviamente cómico. De repente, a ver, yo a las 7:05, a las 7:01 paso lista y si no contestan presente ya no están. A ver, yo veo todavía ahí en el teclado residuos de comida. No quiero escuchar que cuando estén teclando en la computadora suenen teclas chiclosas. Digo, tampoco se trata de hacer este tipo de control, pero pues sí, sobre todo tratar de mantener siempre ese control, esa supervisión de grupo. Y ok, es decir, ok, a ver, fulanito, sobre todo niños pequeños, fulanito, ¿dónde estás? Quiero verte, no te vayas de la cámara, o sea, no te vayas pues sí, de la cámara, ¿no? Quiero verte, ¿dónde andas? Maestra, que quiere el baño, adelante, ve y te regresas, y te quiero ver. Ese es importante, ese se trata justamente de mantener un buen ambiente de aprendizaje. Y por último, hay una parte pues muy importante que se tiene que comentar dentro de esta parte del ambiente adecuado para aprender: relaciones de interés, vinculación con la escuela, ¿sí? Tal vez todos recordamos justamente maestros que nos marcaron profundamente. Algunos en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué? Porque nos castigaban y era reglazo, era jalón de patillas, como alguna vez me tocó a mí algún día cuando era niño. De repente a lo mejor lanzamiento de borrador y de repente el profe tenía una puntería endemoniada, ¿no? Que le atinaba, parecía ahora sí como este héroe de las flechas, ¿no? Ojo de halcón, ¿no? Y también tenemos maestros que finalmente nos dejan marca, pero por la forma de ser. Y sobre todo, ¿no? Más que la forma de ser, la forma de enseñar, ¿sí? De repente maestros que a lo mejor son comprometidos con sus clases, con sus alumnos, maestros que a lo mejor de repente intentan vincular algo indispensable en la práctica docente, vincular con conocimientos o saberes previos, ¿sí? Ese tipo de maestros lógicamente va a ser admirado por su conocimiento, por su praxis educativa, por sus acciones educativas y también pues por obviamente ser el maestro que logró controlar al grupo sin necesidad de ser un tirano o una persona pues déspota, ¿sí? Bien, pues agradezco la intervención, agradezco la participación en viendo este video. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Me ha tocado ver algunos comentarios en los videos donde de repente me ponen, bueno, el enlace dónde está. Ok, sería cosa de que anotaran su correo electrónico en los comentarios para recibir información más allá de lo que se esté haciendo. Incluso pues también la invitación somos una organización que se encarga de impartir diplomados, ya sea presenciales o a distancia, aunque en este momento estamos trabajando nada más por la modalidad a distancia, sobre, por ejemplo, pedagogía, psicología clínica y recursos humanos. Un servidor, Francisco Manuel Barrios Jiménez, agradece su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.